Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa del canal del Congreso que aborda el acontecer mundial y los impactos que esto puede tener sobre nuestro país. Hace un par de semanas, el presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, hizo un anuncio sorpresivo en materia de política exterior. La participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz, sobre todo en su componente militar. Una decisión polémica, sorpresiva, pero también trascendente. El día de hoy revisamos el viraje de la política exterior mexicana, las luces y sombras en torno a esta importante decisión, así como los dilemas que presenta la tercera generación de cascos azules. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento fronterizo, los principales desafíos migratorios que presenta nuestro país. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. Las operaciones de mantenimiento de la paz, popularmente conocidas como cascos azules, son establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU y contribuyen a resolver conflictos entre naciones o comunidades dentro de un mismo país. Procuran que las partes implicadas arreglen de manera pacífica y negociadamente sus controversias, debiendo contar para ello con el consentimiento previo del gobierno del país en el que se despliega y, de ser posible, con el beneplácito de los demás estados implicados. Las tropas de las Naciones Unidas portan armas ligeras y pueden hacer uso de la fuerza solo en defensa propia o en caso de que elementos armados traten de impedirles que acaten las órdenes de sus comandantes. Entre las más de 60 operaciones de mantenimiento de paz en las que ha participado la ONU están el enfrentamiento entre árabes e israelíes de 1948 a la fecha, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur en 1950, las crisis del Canal del Suez en 1956, de Congo en 1961, Ruanda en 1994, Somalia entre 1992 y 1993, así como la Guerra de Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995. Acreedores en 1988 al Premio Nobel de la Paz. En la actualidad, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas realizan una gran variedad de tareas complejas, como ayudar a establecer instituciones de gobernanza sostenibles y vigilar la situación de los derechos humanos, la seguridad, el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes. México es uno de los principales contribuyentes de fondos a las misiones de paz de la ONU, habiendo participado en 3 conflictos: en los Balcanes entre 1947 y 1950, en Cachemira en 1949 y en El Salvador entre 1992 y 1993. El 24 de septiembre de 2014, en su primer discurso ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la decisión de que nuestro país regrese a las operaciones de mantenimiento de paz, cumpliendo labores de índole humanitaria, con tareas que podrían comprender personal militar o civil. En el marco de la participación de Enrique Peña Nieto en la Asamblea General de Naciones Unidas hace un par de semanas, es que se anunció un cambio anhelado para la política exterior de México. La participación de nuestro país en las operaciones de mantenimiento de paz, sobre todo en su componente militar. Un viraje de la política exterior y un golpe sobre todo al principio de no intervención que de alguna manera nos mantenía alejados de los conflictos internacionales. Aun cuando México ha sido un actor destacado en materia de desarme y de seguridad, la inactividad en los cascos azules de Naciones Unidas nos había restado posicionamiento.
México ha respaldado a la ONU desde sus orígenes, es miembro fundador de Naciones Unidas y México siempre ha pugnado por una solución pacífica de las controversias. En este sentido, privilegia la diplomacia y la gestión política cuando se produce una crisis internacional. Desafortunadamente, no todas las crisis internacionales se han podido solventar con la diplomacia y la concertación política. Hay que definir claramente por qué participaríamos y en qué condiciones lo haríamos. Y el tema del interés nacional, ¿cuál es nuestro interés nacional? ¿Nuestro interés nacional es compensar los salarios de las tropas mexicanas? No lo creo. Yo creo que tiene que haber una motivación más allá del beneficio económico. Algunos tenían que ver con una vieja doctrina nacionalista defensiva y que, muy apegada al principio de no intervención, va a hablar de no llevar a cabo acciones que puedan percibirse siquiera como intervención en asuntos internos de los estados. En este punto yo hago una reflexión. No hay duda que la nueva generación de organizaciones de mantenimiento de operaciones de mantenimiento de la paz sí lleva a cabo acciones que estrictamente corresponden a cuestiones internas de los estados. Por mucho tiempo México mostró renuencia a participar como contingentes militares y despliegue de soldados en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, pero decidimos cooperar bajo el componente civil y electoral. En varias ocasiones, México se ha hecho presente en el monitoreo de la situación de Cachemira debido a la disputa histórica entre India y Pakistán, en el envío de 120 policías para dar seguimiento al proceso de paz en El Salvador, en la misión de estabilización de la ONU en Haití y bajo la participación de miembros del IFE en la transición administrativa de Timor Oriental. Estamos hablando también de que después de esos dos casos, México jamás volvió a enviar personal militar a estas operaciones. México, sin embargo, siguió participando, por ejemplo, en el año 99 con el entonces Instituto Federal Electoral, que organizó los comicios de Timor Oriental, cuando Timor Oriental quería separarse, tenía intenciones soberanistas respecto a Indonesia, y entonces Naciones Unidas le pidió al IFE que armara el padrón electoral y que empadronara y que organizara las elecciones. Y las elecciones fueron impecables, los timoreses votaron por la independencia y bueno, ese es uno de los grandes éxitos, por ejemplo, de una contribución de México a mecanismos de solución de controversias en el marco de la ONU. También México apoyó, por ejemplo, a El Salvador cuando se firmaron los acuerdos de paz, con el envío de efectivos de la entonces Policía Federal de Caminos. Uno de los conflictos que se solucionó, que se firmó un acuerdo de paz y se envió una operación de mantenimiento de la paz, conocida como ONUSAL, fue el caso de El Salvador. En El Salvador, México tuvo una participación importante, en primer lugar porque algunos de los acuerdos de paz están inspirados en los acuerdos de Contador, en donde México desempeñó un papel muy importante en los años 80 y ya en los años 90, desde la misión de México en las Naciones Unidas, México fue uno de los amigos del secretario general de Naciones Unidas para negociar el acuerdo de paz en El Salvador y desempeñó un papel bastante importante. La participación contenida y limitada de México en las operaciones de mantenimiento de paz ha sido fuertemente criticada en el escenario internacional. La élite política mexicana ha demostrado desconfianza y suspicacia a las misiones de imposición de paz debido a la intención injerencista que se contrapone con el principio de no intervención que establece el artículo 89 constitucional. Con el surgimiento de las operaciones de mantenimiento de paz de tercera generación, algunos expertos señalan que la participación de México avalaría el intervencionismo legal a favor de los intereses de algunas potencias y que las tareas humanitarias deberían de realizarse por parte de la Cruz Roja Internacional. La verdad es que el principio de no intervención, que está plasmado en nuestra Constitución y también en la Carta de las Naciones Unidas,
Las operaciones no lo contravienen, porque hay todo un mecanismo, hay todas unas reglas, un andamiaje de derecho internacional del cual somos parte, que establece claramente cuál es el mecanismo para que se lleve al campo, se cree, se autorice una misión de paz. Y uno de los requisitos básicos para esto es que el Estado receptor pida la ayuda. Países que tengan una crisis se dirigen a la ONU, le explican a la ONU los problemas que tienen y entonces la ONU convoca a la comunidad internacional a acudir en auxilio a este país. La inmensa mayoría de operaciones de paz que se han producido desde finales de los años 40 hasta el día de hoy han sido por invitación de alguna de las partes en conflicto. Y entonces, si nos invitan, eso no es intervención. El problema sería con una categoría de operaciones de paz, que para mi gusto no son operaciones de paz, pero algunos consideran que sí. Se trata de una categoría que surge a principios de los 90 y que se llama Peace Enforcement o imposición de la paz. Según esta categoría, cuando la institucionalidad en un país se ha colapsado, por ejemplo Somalia, ¿sí?, cuando no haya una autoridad central que pueda responder por el bienestar de la población, en fin, es necesario que la comunidad internacional intervenga para preservar la vida humana, incluso sin que haya sido invitada la comunidad internacional. Ese es el tipo de operaciones que sí violentarían a la política exterior de México y por lo tanto sería muy importante que las autoridades nacionales, el señor presidente, la Cancillería de México, aclararan que en este tipo particular de operaciones no podríamos participar. Eso no es intervención, eso es comportarse de acuerdo con las normas, con las costumbres, con los compromisos que la sociedad internacional ha venido adquiriendo, especialmente durante los últimos 30 años. A mí me preocupa que haya alguien que piensa que se puede estar interviniendo cuando se participa en una operación de mantenimiento de la paz que, en primer lugar, fue decidida por el Consejo de Seguridad. Y la Carta de las Naciones Unidas se firmó desde 1945. Y desde 1945 los Estados miembros de las Naciones Unidas están comprometidos a cumplir con las decisiones que toma el Consejo de Seguridad. Frente a Brasil, Argentina, Cuba y Uruguay, México ha restado parte de su prestigio regional. Nuestra inactividad en operaciones de campo de la ONU ha sido un argumento en contra, utilizado una y otra vez cada vez que México se candidatea como miembro no permanente al Consejo de Seguridad. Una explicación que se puede neutralizar si tomamos en cuenta que nuestro país es el segundo mayor contribuyente de los países de América Latina y el Caribe en materia de financiamiento a las operaciones de mantenimiento de paz, según lo señala la Presidencia de la República. México puede pesar más en la escena internacional en la medida en que muestre un activismo en un tema que ha estado en el tintero político a nivel nacional. Lo vimos, desde Salinas de Gortari se hablaba de que pudiéramos participar en operaciones de paz, Fox también lo mencionó, con Calderón pues hubo un impasse, ahora ya se tomó la decisión de que sí vamos a ir. Entonces ha sido un tema que ha estado presente en la agenda con destellos de debate, después se ha olvidado, se le ha dejado en un plano muy secundario, pero bueno, ahora ya lo tenemos otra vez como un tema prioritario y habrá que debatirlo y habrá que ver las modalidades en que participamos. Podemos encontrar dos elementos distintos para explicar la renuencia a volver a participar en operaciones de mantenimiento de la paz. Una de ellas puede haber sido que al interior de la Secretaría de Relaciones hubo una posición generalizada de no colocar a México en donde podía correr riesgos que pareciesen innecesarios desde el punto de vista de los intereses inmediatos del país. Fue un punto de vista que, por ejemplo, inspiró la no participación durante varios años de México en el Consejo de Seguridad. Tal y como lo adelantó el canciller José Antonio Meade, Haití pudiera ser el destino futuro de la participación de México en las operaciones de paz de Naciones Unidas.
Y es que habría que recordar la batuta que tomó Brasil frente al devastador terremoto ocasionado en Haití en enero del 2010. Y es que la rivalidad entre México y Brasil no puede dejarse de esconder. Somos países con historias distintas, con apuestas geopolíticas dispares y con posicionamientos frente a la ONU que también en algunas ocasiones nos alejan. Tal es el caso de México, por ejemplo, mientras que nuestro país está buscando una reforma a las Naciones Unidas y una democratización al Consejo de Seguridad, Brasil ha optado por buscar un lugar como miembro permanente en el máximo órgano de seguridad internacional. México piensa que no debe haber más miembros permanentes, pero lo que sí puede es crearse una categoría intermedia en donde un país podría ser reelegido hasta por 8 años, dejando con esto una experiencia, permitiendo una reelección que sería una especie de reconocimiento de los puntos positivos que ese Estado en cuestión haya tenido en su participación dentro del Consejo de Seguridad y, en fin, creando una categoría distinta, pero no de miembros permanentes. Entonces, por lo que toca a la reforma del Consejo, no están en la misma banda México-Brasil. Tanto el componente civil, o sea, como el componente militar, las personas que participen tienen que ser capacitadas, tienen que ser entrenadas desde aprender 1 o 2 idiomas a donde vayan, tienen que aprender cómo funcionan las operaciones, o sea, tampoco es un asunto sencillo, o sea, se necesita una capacitación y un entrenamiento previo pues para poder participar en este tipo de operaciones. Por supuesto que México tendrá que crear un centro de capacitación para sus cuerpos de paz, porque por el momento no hay algo parecido. Hay centros de capacitación en Chile, en Argentina, en Canadá. Si ya se tomó la decisión de que vayamos, seguramente habrá que enviar a nuestro personal provisionalmente a estos países mientras contamos con instalaciones propias, pero es algo en lo que hay que trabajar. Y ahí también ganaría México. ¿Qué gana México? Un centro especializado en operaciones de paz que al paso del tiempo tendrá más experiencia, se podrá nutrir de la gente que fue para allá, que comparte sus visiones sobre las operaciones y también un aprendizaje. Es decir, las operaciones de paz están pensadas para que las cosas salgan bien, pero no siempre salen bien. Entonces hay que aprender de las experiencias. Puede haber incidentes, puede haber víctimas fatales, pueden pasar muchas cosas. Hagamos ahora algunos comentarios sobre las luces y sombras de la participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz. Pero primero hagamos un corte. La justicia es una base. La justicia es una base. El anuncio de participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU nos inclina hacia una política exterior más activa y mucho más comprometida con la agenda multilateral y nos aleja de este aislacionismo y provincialismo que hemos tenido de manera tradicional. Sobre todo porque hemos sido muy renuentes a asumir un papel de liderazgo en el escenario mundial y hemos tomado posiciones reactivas en muchas ocasiones. ¿Qué implicaciones tendría que México vaya? Varias. Por supuesto está el tema del prestigio internacional. México es el segundo contribuyente financiero a operaciones de paz en América Latina, como bien lo decía usted. Pero no basta con aportar dinero, ¿sí? Cuando se hace una aportación en capital humano, pues esto beneficia a la institución naturalmente, a Naciones Unidas, pero también proyecta una imagen de responsabilidad global de un país como México. Por cierto, ese es uno de los grandes temas del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? México, un actor con responsabilidad global. México se proyecta ante el mundo como un actor que financia operaciones de mantenimiento de la paz, pero que contribuye con personal a dichas operaciones. Entonces está el factor imagen. Si México participa en operaciones de paz, pues se involucre activamente en el órgano que decide
cuándo se crean, con qué mandato y por qué se crean. Es decir, que México participe de manera más periódica en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Porque además ahí se cocina todo, ¿no? O sea, ahí puede tener información de primera mano, ahí va a escuchar, por ejemplo, los informes sobre la crisis que se está gestando en cierto lugar, y eso le podría permitir a México irse anticipando a lo que viene. Si México participa en el Consejo de Seguridad, presenta su candidatura, es electo, es un miembro no permanente durante 2 años, es bastante incongruente que México no participe en una de las actividades que, por cierto, es una de las actividades que consume mayor tiempo del Consejo de Seguridad. Si usted ve la agenda del Consejo de Seguridad, usted va a encontrar que la mayor parte del tiempo que se reúne el Consejo de Seguridad se destina a discutir sobre las operaciones de mantenimiento de la paz. Y digo que es una inconsistencia que nos hayamos ausentado de colaborar en la construcción y en el mantenimiento de la paz en el mundo, porque siendo partes de una comunidad internacional como somos, como lo es México, pues el entendido de estar asociados en una organización como la ONU es precisamente poder colaborar juntos en la resolución de los desafíos y de los problemas del mundo. Una de las críticas hechas al gobierno de Enrique Peña Nieto fue no haber favorecido los consensos necesarios para tomar una decisión de este calibre y reflexionar sobre sus implicaciones políticas, económicas y legales con otros sectores del país. Aunque la decisión del presidente, por supuesto que es una facultad del Poder Ejecutivo, el Senado no fue consultado, lo que recordó que la política exterior no es una competencia exclusiva de la presidencia. Precisamente será la Cámara Alta el órgano legislativo que regule la participación de México en cascos azules, una participación que se ajuste al interés nacional, que no desvíe su acción para complacer a terceros países y autorice la salida de tropas mexicanas, tal y como se establece en el artículo 76 constitucional. El Senado tiene que autorizar, por supuesto, la salida de tropas y por supuesto que estaremos muy atentos a este tema. Ejerceremos nuestras facultades de control al Ejecutivo de manera cabal, de manera muy responsable. Evaluaremos en su momento, cuando se decida que salgan tropas para participar en las operaciones, pues revisaremos con mucho cuidado la autorización o no de esta salida. Hay asuntos como son la organización de elecciones, como son elaboración de una constitución, como son averiguaciones y no solo puntos de vista, sino decisiones respecto a situaciones de derechos humanos que han dejado de ser de la competencia exclusiva de los estados. Los derechos humanos son universales y corresponde a la sociedad internacional en su conjunto y principalmente a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por supuesto que la contribución que México puede hacer a un mundo más estable no es la misma que puede hacer Alemania, o la que puede hacer China, o la que puede hacer Estados Unidos. Pero México goza de una gran autoridad moral y de respeto en muchas agendas importantes de Naciones Unidas, como la agenda de desarme. Esa es una agenda que realmente tiene todo el reconocimiento de la comunidad internacional y donde México ha hecho aportaciones verdaderamente significativas. Si queremos un mundo más pacífico, hay que trabajar en el desarme. Y el desarme no es sencillo, el desarme incluso es muy caro. Es más caro desarmar que armarse, ¿no? O sea, una mina antipersonal puede costar entre $3 y $30, pero el desarme puede costar entre $1,000 y $3,000, ¿no? Entonces no hay proporción. La participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas deberá estar condicionada a un mandato claro del Consejo de Seguridad y gozar del consentimiento del Estado en el que se desplegará dicha acción en apego al derecho internacional. Aunque la Cancillería ha señalado que la participación de México será gradual y selectiva y podrá ser partícipe de una variedad de quehaceres, tanto militares como civiles,
Nuestro país debe de atender el desafío jurídico de esta decisión debido a la necesidad de armonizar la legislación e incluir a las operaciones de paz en la doctrina de defensa y seguridad, tal y como lo señalan expertos en el tema. Me parece que ha sido una buena decisión por parte del presidente Peña el que México regrese, como él lo ha dicho, de manera gradual a participar en las operaciones. Las operaciones tienen un componente civil de ayuda humanitaria y un componente militar. Entonces, según lo que él ha dicho, empezaremos a participar nuevamente con el componente civil de ayuda humanitaria, porque después de un conflicto, pues claramente se tienen que reconstruir las ciudades, construir los caminos, las escuelas, los hospitales, restablecer el suministro de agua, de electricidad, y México ya lo ha hecho en otras ocasiones. En primer lugar, el aprendizaje, que siempre supone pisar terrenos nuevos. Pisar terrenos nuevos que, entre otras cosas, nos llevan a tomar conciencia de los problemas similares, pero no iguales a los de México, que se dan en otras partes del mundo. En segundo lugar, permite un profesionalismo de nuestros expertos, tanto civiles como militares. Por ejemplo, para los expertos militares, ¿cuál es la ventaja que yo le veo? Bueno, entre otras cosas, que aprenden a cómo se logra acción conjunta de ejércitos provenientes de diversos países. Ya la ONU va a cumplir 70 años y México no volvió a tener presencia de militares. Ahora el presidente dice que la vamos a tener. Y bueno, esto debe hacerse, como dijo el presidente, de manera gradual. Efectivamente se puede comenzar por hacer lo que se hizo en aquellos años, enviar observadores militares para que se vaya adquiriendo experiencia. También pues nos tendremos que apoyar en países experimentados. Yo creo que en este tema hay muchas naciones de América Latina que son nuestros símiles, que son nuestros pares. Cuando se busca, por ejemplo, socorrer a la población que pues no recibe alimentos porque hay un conflicto en marcha, o cuando se trata de ayudar a poner de pie la infraestructura, o apoyar la educación, o los servicios de salud, o reinstalar las bases de agua potable, o el desminado. O sea, hay muchas cosas que México puede hacer que de hecho nuestras Fuerzas Armadas saben hacer, porque nuestras Fuerzas Armadas pues tienen comprendidas entre sus tareas el apoyo a la sociedad, ¿no? Yo no veo ningún problema con eso. El problema que veo es si en algún momento la Organización de Naciones Unidas nos convoca para una operación de imposición de la paz, que implicaría pues entrar en combates en un país a donde no nos invitaron. México es un país integrante del G20, del grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo, así como ha participado en 4 ocasiones como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y también como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Sin duda, el peso y talla de México en el escenario global crecerá con nuestra participación en las operaciones de mantenimiento de paz. Sin embargo, tendremos que ser cautelosos con las prioridades que nos dicta nuestro interés nacional y no caer en tentaciones y vernos empujados por los intereses de terceros países. Estados Unidos, que sigue siendo hasta ahora la única superpotencia militar. Las operaciones de mantenimiento de la paz dependen de lo que decida el Consejo de Seguridad. Y como usted sabe, desgraciadamente, pues las grandes potencias no siempre quieren someterse a lo que dice el Consejo de Seguridad. Y sabemos que ha habido casos en que la OTAN, inspirada por los Estados Unidos, ha actuado sin la autorización del Consejo de Seguridad. Fue el caso, por ejemplo, de los bombardeos a Serbia para finalmente lograr la independencia de Kosovo. Esos son los actos de una gran potencia. Por su parte, también Rusia actúa. Hemos visto su acción en Crimea, hemos visto su acción en Ucrania, sin que tenga la autorización del Consejo de Seguridad. La intervención por razones humanitarias, concepto que viene de Francia, por cierto,
Se va a decir que la población está sufriendo por la violencia, que los niños no tienen comida, que no pueden ir a la escuela, que no puede haber actividades económicas cotidianas y normales. Entonces se va a argumentar eso, se va a hablar de violaciones graves a derechos humanos para justificar la incursión de la comunidad internacional. Pero esta incursión en ese tipo de operaciones, que hemos tenido muy pocas, en la Guerra Fría tuvimos una cuando se estaba independizando el Congo belga y se toma la decisión de enviar tropas sin el permiso de las autoridades correspondientes, pero además tropas para combatir. O sea, este no es el típico casco azul que llega ligeramente armado y que se interpone entre las partes en conflicto, no. En las operaciones de imposición de la paz se equipa fuertemente con pertrechos militares al personal militar de las operaciones de paz para que entre en combate. Esa es una gran diferencia que incluso contraviene el principio tradicional o el diseño tradicional de las operaciones de paz, ¿no? Lo menciono porque, ojalá no, pero México podría enfrentar una situación parecida. Y acabo de decir hace un rato que las operaciones de imposición de la paz son absolutamente incompatibles con el principio de no intervención de política exterior. México no puede perder de vista que los cascos azules de Naciones Unidas no gozan de la mejor reputación a nivel internacional. No solamente se trata de resultados y de eficacia, sino de cuestiones relacionadas con la capacitación y el entrenamiento del personal en materia de derecho internacional y del respeto de los derechos humanos. Hay numerosos escándalos que han irrumpido en el escenario global, sobre todo cuestiones relacionadas con la explotación sexual, con el abuso infantil y algunas acciones omisas, por ejemplo, el caso del genocidio bosnio en Srebrenica, en Serbia, así como misiones en Ruanda y Somalia que han levantado ámpulas en la comunidad internacional. Hay historias terribles, tenemos las historias de los japoneses que fueron a una misión de paz en Camboya y después el 75% regresó siendo seropositivo, ¿no? Por ejemplo. O el caso de soldados uruguayos en República Democrática del Congo que han abusado sexualmente de las mujeres. O en Somalia, en estas operaciones tan desafortunadas que se desarrollaron en 92 y 93, donde soldados belgas, canadienses, etcétera, abusaban de las mujeres que iban a recolectar leña. Digo, Somalia es un país pobre, no tiene estufas de gas como nosotros. Entonces las mujeres iban a recolectar la leña a diversas localidades pues para poder cocinar y demás. Y en esas saliditas se abusaba de ellas, hubo ejecuciones sumarias, hay también acusaciones de que están involucrados en tráfico de armas, en tráfico de drogas. Son acusaciones muy serias. Pero ¿qué puede hacer la ONU al respecto? No son sus soldados. La ONU no tiene un mecanismo disciplinario para decirles, a ver, ven para acá, ¿qué hiciste? Pues te vas a la cárcel. No, lo único que puede hacer la ONU es documentar la falta que se haya cometido y notificarla al Estado del que el infractor es nacional. Todos los periódicos sacaron alguna noticia sobre lo que había ocurrido. En las Naciones Unidas, concretamente el Consejo de Seguridad y la Oficina de Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, tomó de inmediato noticia de lo que había ocurrido y fue entonces cuando en una revisión bastante importante que se hizo de los mandatos de Naciones Unidas y de la incorporación de diversos contingentes que eran ofrecidos por diversos países, se le diese una gran importancia a la formación en materia de derechos humanos. Bajo las vertiginosas transformaciones del mundo globalizado, es que las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas también han sufrido una serie de cambios, de reacomodos y también de redefiniciones. De un rol tradicional y simple, ahora vemos un quehacer multidimensional, sobre todo en las tareas de establecimiento, mantenimiento y de consolidación de la paz. Y es que la paz no solamente es ausencia de guerra. Para tener paz se necesita trabajar en numerosos aspectos, empezando por la seguridad, por el desarrollo económico y por el fomento de las instituciones políticas. Efectivamente, con el fin de la Guerra Fría se inauguran
nuevas fases en las operaciones de mantenimiento de la paz, pero creo que es importante recordar que antes de la Guerra Fría se produjeron una decena y media de operaciones de mantenimiento de la paz, que fue en la Guerra Fría cuando surge el concepto y la definición clara sobre lo que son, sobre todo en el marco de la crisis del canal de Suez, cuando el presidente de Egipto, Nasser, nacionaliza el canal y se inicia una confrontación con los dueños del canal, Inglaterra, Francia, y además Israel aprovecha la oportunidad para hacer reivindicaciones. Ante este conflicto, el gobierno de Canadá, en la voz de su canciller Lester Pearson, se dirige a la Asamblea General de Naciones Unidas haciendo una propuesta que, digamos, una vez que es llevada a la práctica, va a configurar las características de las operaciones de paz. Y esto paralizó la acción del Consejo de Seguridad y fue entonces cuando se buscó una especie de opción intermedia entre lo que sería el capítulo 6 de la Carta. Se refiere a soluciones pacíficas. Y el capítulo 7 se refiere a acciones del Consejo de Seguridad que pueden incluir el uso de la fuerza. Bueno, la solución intermedia que se encontró, que algunos le llaman es la solución 6,5, fue una solución entre una forma de solución pacífica y una forma de acción militar que sí contribuía al mantenimiento de la paz. Y fue entonces cuando aparecieron los cascos azules. Los cascos azules tenían una función puramente disuasiva. Y la construcción de la paz y la seguridad fue precisamente el objetivo principal que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Se entiende que la paz es el requisito mínimo, indispensable y básico para poder conseguir los demás objetivos que la propia ONU se ha planteado a lo largo del tiempo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, las operaciones de mantenimiento de paz tuvieron un carácter limitado y se enfocaron en tareas de observación, monitoreo y mantenimiento del cese al fuego. Esta primera generación de operaciones se basaba en los criterios de imparcialidad, no uso de la fuerza y el consentimiento de los estados. Fue bajo la segunda generación que las operaciones de paz se convirtieron en más sofisticadas y multidimensionales, en donde la ayuda humanitaria, el desarme, el respeto a los derechos humanos y la rehabilitación de estructuras económicas y sociales jugaron un rol mayor sin el necesario consentimiento de las partes y bajo los criterios de crisis humanitaria. De esta manera llegamos a la tercera generación de cascos azules, donde se ejercen medios coactivos y la intervención legal sin el consentimiento de las partes. Existe un documento base para normar muchas cosas en Naciones Unidas. Sin embargo, en la Carta de Naciones Unidas no se especifica nada sobre operaciones de paz. La Carta lo único que dice es que este organismo internacional va a promover la paz y la seguridad internacionales. El asunto es que dice el qué, pero no dice el cómo. Y desde que nació la ONU en 1945, el mundo era muy convulso. Entonces, las potencias de la época, los padres fundadores de la ONU, empezaron a vislumbrar opciones para hacer efectiva esta finalidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y fue así que surgió de manera muy pragmática, insisto, no está en la Carta de la ONU, la idea de crear contingentes de paz, que serían civiles o militares o ambos, y que tendrían la función de amortiguar las crisis que se fueran presentando. Es decir, dentro de la Carta de Naciones Unidas no se encuentra ningún artículo que se refiera a operaciones de mantenimiento de la paz. Hay artículos que se refieren a la acción que puede tomar el Consejo de Seguridad para mantenimiento o restablecimiento de la paz, y dentro de estas acciones se contemplan, si es necesario, el uso de la fuerza. Y para el uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad, en principio está previsto dentro del capítulo 7 de la Carta que haya
contingentes militares y que los Estados miembros tienen la obligación de solidarizarse y, si necesario, de enviar contingentes militares. Sin embargo, ese capítulo de la Carta, en realidad, en su parte de la participación de otros estados en el envío de fuerzas militares, no se ha llevado a cabo. Actualmente se encuentran 16 operaciones de mantenimiento de paz desplegadas por todo el mundo. Según estimaciones de la ONU, el presupuesto 2014-2015 es de aproximadamente 7,000 millones de dólares, lo que equivale al 0.5% de los gastos militares mundiales. Estas operaciones de paz cuestan mucho menos que otras formas de intervención, como el envío de tropas y el despliegue que pudieran hacer organizaciones como la OTAN. Las cifras nos señalan que si Estados Unidos actuara unilateralmente, por cada dólar gastado, las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU pudieran cumplir con los objetivos de la misión por tan solo 12 centavos. No podemos confundir a las organizaciones de mantenimiento de la paz como mecanismos de acción de grandes potencias, porque no lo son. Las operaciones de mantenimiento de la paz son el resultado de la conciliación entre grandes potencias que se ponen de acuerdo dentro del Consejo de Seguridad, nada más. Y por otra parte, desde el punto de vista de su financiamiento, pues son infinitamente mucho menos poderosas, tienen muchas menores capacidades de lo que puede tener una alianza militar del tipo de la OTAN. Las operaciones de paz ahora cooperan mucho con organismos regionales. Ya vemos que, por ejemplo, las operaciones de paz de la ONU participan en misiones conjuntas con organismos regionales como la Unión Africana, como la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, la Unión Europea, incluso la OTAN. Entonces, aquí pues se observa una tendencia que todavía no está muy normada. Yo creo que todavía va a faltar mucho establecer directrices claras respecto a los términos en que se puede dar una cooperación entre organismos regionales y una institución como Naciones Unidas, porque ciertamente las operaciones de paz intentan coadyuvar a la solución de conflictos violentos y de crisis internacionales, pero no es lo único que la comunidad internacional tiene a la mano. También existe la diplomacia, también existe la persuasión política, los buenos oficios, las sanciones de diversos tipos, y todo esto puede persuadir a los países a la hora en que pues enfrentan situaciones conflictivas. Lo que sí es cierto es que cuando acaba la Guerra Fría cambia también el tipo de conflictos que se producen en el mundo. La participación en operaciones de mantenimiento de paz trae consigo varios beneficios. El prestigio y el reconocimiento internacional es un dividendo que puede ser cobrado a la hora de negociar ciertas cosas y de candidatearse como miembros no permanentes al Consejo de Seguridad y otros puestos de alto nivel dentro de la misma institucionalidad internacional. En su caso, muchos países sudamericanos como Argentina, Brasil y Chile han utilizado su participación para tratar de compensar las represiones políticas que sufrieron estos países en manos de dictaduras, colaborando de manera directa en el proceso de pacificación mundial. De entrada, las grandes potencias pues tienen pretensiones que igual no hacen necesario que participen en operaciones de paz o pretensiones que chocan también con los objetivos de Naciones Unidas, ¿no? Hay una motivación muy debatida. Cuando una persona, militar o civil, participa en operaciones de paz al servicio de la ONU, recibe un salario en dólares, ¿sí? Esta es una motivación importante porque, bueno, tenemos el caso de Bangladesh, un país del sur de Asia que aporta varios miles de efectivos al servicio de la ONU y recibe cada año por concepto de remesas de sus cascos azules al servicio de la ONU 200 millones de dólares. De hecho, los cascos azules para Bangladesh son su principal producto de exportación, es el que más ingreso le genera, más que otras cosas que pueda tener la economía de Bangladesh. Entonces, mi punto es el siguiente, hay países, lo hemos visto ahora con Uruguay también en América Latina,
Yo creo que esta es la principal motivación que hay en varios estados africanos, por ejemplo, que en este momento están aportando miles de contingentes para operaciones de paz. Ruanda, por ejemplo, anda en el rango de 2.000 o 3.000 soldados, y Ruanda hace 20 años era un país desgarrado por el genocidio. La agenda de paz a nivel mundial no ha podido sacudirse de las controversias y de los conflictos entre estados. El rearme, la proliferación nuclear, el crimen organizado transnacional, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las disputas interétnicas siguen por delante. Sin embargo, bajo todo este panorama, vale la pena resaltar este dato que me parece interesante, sobre todo hablando de la cuestión de género. Los datos nos señalan que las mujeres están participando de manera muy activa en las operaciones de mantenimiento de paz y al parecer un 30% del personal está conformado por el sexo femenino. Esto es importante porque las mujeres han mostrado tener más sensibilidad para tratar algunas cuestiones relacionadas con el abuso sexual, la violencia de género y para desmovilizar a combatientes en aras de reintegrarlos a la vida civil. Que no basta con desplegar fuerzas de paz de la ONU para mitigar conflictos. Hay que cuidar aspectos como la construcción de la paz, poner de pie a un país en el que se intervino, pues para que no sea necesario, una vez que se vayan las fuerzas de paz, volver a hacer otra operación porque se reactivó el conflicto. Entonces hay mucha discusión sobre la multidimensionalidad de las operaciones de paz. No basta con hacer un despliegue de fuerzas para interponerlas entre las partes en conflicto, hay que hacer muchas otras cosas, hay que cuidar la institucionalidad, hay que organizar elecciones, hay que capacitar a los cuerpos de seguridad, en fin, hay que ayudar a poner de pie otra vez a un país víctima del conflicto. Las operaciones de mantenimiento de la paz son el mecanismo más tangible, más inmediato, con que cuenta una organización que corresponde a un orden internacional muy precario. Ojalá tuviésemos un gobierno mundial, que tuviese grandes ejércitos a su disposición, que pudiese imponer sus decisiones, que tuviera realmente autoridad a nivel mundial. No lo tenemos. Las Naciones Unidas es un intento, el mejor existente hasta ahora, pero es solo un intento de poner orden en una situación bastante caótica y de la que no han desaparecido los intereses de las grandes potencias. En el Islam, la justicia es una base. Iniciemos nuestro tradicional bloque legislativo con la información internacional. Y esto fue lo que sucedió en el Senado de la República en materia internacional. Con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del Ejecutivo Federal, es que el Pleno del Senado de la República ha recibido a diversos funcionarios. En esta ocasión tocó al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curibreña, para comparecer respecto a la política exterior del gobierno. La comparecencia, le informó, inició con la protesta de decir verdad por parte del funcionario. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, propio. En su exposición, Meade Curibreña dijo que la política exterior del Ejecutivo se basa en dos ejes: las relaciones bilaterales y los foros multilaterales. Añadió que la reforma migratoria es una cuestión de justicia. Todos los días, desde la Cancillería, en colaboración con las comunidades, trabajamos para cerrar la brecha entre los derechos del ciudadano y los del migrante, para que se reconozcan sus contribuciones, para que se respeten sus derechos laborales y sus derechos humanos. Por otra parte, dijo que el país, además de buscar el desarrollo de la región norteamericana, también hace esfuerzos por diversificar sus relaciones económicas con otras zonas geográficas. El país con el segundo mayor crecimiento económico en el G20 es Indonesia. El que ocupa el primer sitio en innovación global es Corea. Turquía es líder en energías renovables.
Australia tiene la mayor tasa de publicaciones académicas per cápita en el mundo. Con estos países se conformó un espacio informal de diálogo. Una vez concluida esta intervención del funcionario, siguieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Comenzó el Partido del Trabajo, quien fijó su postura en contra de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto ante el Pleno de la ONU, esto respecto a la participación de elementos del ejército mexicano con las fuerzas denominadas cascos azules en conflictos internacionales sin previa consulta al Senado de la República. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo de la declaración de Peña Nieto en la Organización de las Naciones Unidas, que no tomó en consideración la responsabilidad de este Senado y su vinculación y su participación en la política exterior de México. Bueno, la fracción del Partido Verde Ecologista, del Grupo Parlamentario Verde, consideró como positiva la imagen de México proyectada en el extranjero tras los 2 primeros años de gestión del Ejecutivo, la cual, a juicio del legislador, se ha caracterizado por respetar los principios de la política exterior marcados en la Constitución. México va por buen camino y debe mantener el mismo espíritu de multilateralismo, cooperación internacional y participación activa en la protección y promoción de los derechos humanos, la atracción de inversiones, la promoción del libre comercio y la integración económica. Por parte de la fracción del PRD se aseguró que el Ejecutivo dejó de lado al Senado en las relaciones internacionales de México y consideró que el actual informe está basado en las relaciones comerciales sin tomar en cuenta los sociales. Dejando de lado a este Senado en asuntos de su incumbencia, al tiempo que la agenda de nuestro país en la materia ha ido abandonando el posicionamiento de los principios rectores de la política exterior que tanto prestigio le dieron a México, para transitar a una agenda en su mayoría de intercambio comercial. Bueno, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el senador Luis Fernando Salazar Fernández señaló que su grupo parlamentario celebra la colaboración de México en las misiones de paz de Naciones Unidas, pero reiteró que el Ejecutivo Federal debe solicitar al Senado la autorización para la salida de las tropas del país. El anuncio unilateral sobre este tema que el presidente Peña Nieto hizo en el Pleno de las Naciones Unidas sin consultar previamente al Senado de la República da muestras claras de la restauración del antiguo régimen presidencialista y de la falta de respeto a la división de poderes. El PRI en su oportunidad habló de avances importantes en el rumbo de la política exterior del país. Dijo que se han profundizado las relaciones con los Estados Unidos y que México es un país en transformación y en movimiento. La senadora Marcela Guerra Castillo aseguró que el liderazgo de México es ya reconocido internacionalmente. Por ello celebramos que la presente administración esté impulsando una agenda multitemática que trascienda a un enfoque limitado solo a los rubros migratorios o de seguridad con Estados Unidos y Canadá, aumentando y apuntalando nuestra presencia en dichos países. Respecto a nuestra frontera sur, celebramos la puesta en marcha de acciones concretas, señor Canciller, con la estrecha colaboración con Guatemala. Vamos un corte. Cuando regresemos a algunas notas sobre los desafíos migratorios que enfrenta nuestro país. Volvemos. La justicia es una base Vayamos ahora a comentar algunos eventos de carácter internacional. Le platicamos que se celebran elecciones generales en Mozambique el 15 de octubre. El actual presidente que está impedido constitucionalmente para asumir un tercer mandato. Hay que estar pendiente de lo que sucede en este país que fue colonizado por Portugal. El 19 de octubre se cumplen 54 años del embargo comercial estadounidense hacia Cuba, que en el año de 1992 se convirtió en ley. Este embargo, como sabemos, ha sido el más largo de la historia moderna y una y otra vez ha sido criticado y reclamado por Naciones Unidas. El presidente ruso Vladimir Putin hará una visita oficial a Serbia bajo invitación de su homólogo Tomislav Nikolic.
El objetivo de esta reunión será abordar diferentes aristas de las relaciones bilaterales, pero en esta ocasión con un énfasis en la agenda económica y comercial. Vayamos ahora a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. El referéndum sobre la independencia de Cataluña, de España, se convertirá en una consulta ciudadana que no tendrá efectos legales. Así lo informó el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, luego de que el máximo órgano de justicia resolviera que es inconstitucional llevar a cabo un referéndum al respecto. En Hong Kong, manifestantes pro democracia aseguraron que continuarán defendiendo su lucha en el centro de la ciudad. Esto después de que la policía retirara los bloqueos en los caminos principales, liberándolos por primera vez en 2 semanas. La Organización Mundial de la Salud informó que para el mes de diciembre se registrarán entre 5 y 10.000 nuevos casos de ébola por semana en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Según la OMS, se han registrado hasta el momento 8.914 casos con 4.447 muertes. El enfermo de ébola, que fue ingresado en el Hospital St. George de la ciudad alemana de Leipzig, murió la noche del lunes. El médico sudanés voluntario de Naciones Unidas, que fue trasladado desde Liberia a Alemania para recibir tratamiento tras haberse contagiado de ébola en África, no respondió al tratamiento. Los médicos ya habían calificado su estado de extremadamente crítico. El presidente de Bolivia, Evo Morales, consiguió una aplastante victoria en las elecciones presidenciales que lo colocarán al frente de ese país hasta el año 2020. Morales, de 54 años, sacó una amplia ventaja de casi 40 puntos sobre su contendiente, el empresario Samuel Doria Medina. México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, de tránsito, de destino, pero también de retorno de migrantes. Sin embargo, enfrentamos una serie de grandes desafíos tanto en nuestra frontera norte como en nuestra frontera sur. Pero una lección ha quedado clara: las enormes disparidades entre México y Estados Unidos y con los países centroamericanos se ha convertido en el motor de los desplazamientos humanos. La Organización Internacional de las Migraciones estima que alrededor de 11 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos, es decir, un equivalente del 10 y el 11% de nuestra población total. Compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros que es considerada como uno de los corredores más dinámicos e intensos del mundo. Precisamente la dinámica binacional converge en una variedad de temas que se transan diariamente en nuestra frontera: comercio, transporte, desarrollo económico, medio ambiente, salud y por supuesto migración. En nuestra frontera sur atestiguamos el gran desafío de la migración. Migración de tránsito de origen centroamericano que tiene como destino Estados Unidos. Cabe recordar el éxodo de niños migrantes mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que buscaron reunirse con sus familiares en el país del norte en aras de escapar de los condicionantes de atraso y pobreza que se imponen sobre su futuro. Desplazamientos forzados de personas que fueron incentivados por la falta de empleo y de una perspectiva de vida digna que los arrastra al acto migratorio con el objeto de no ser parte de las pandillas juveniles y el crimen organizado. La migración ilegal es un negocio difícil de desmontar, un negocio lucrativo para quienes se aprovechan de las enormes vulnerabilidades de las personas migrantes. Y es que alrededor de este negocio se encuentra la trata de personas, la explotación sexual, los abusos a los niños y sobre todo también la corrupción y la red de complicidades que se teje con un panorama bastante desalagador en la materia.
Muchísimas gracias por su atención y compañía en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, como siempre los esperamos todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.